Autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana hicieron un fuerte llamado para que cese el paro en esta casa de estudios, ya que afecta a decenas de estudiantes y también a muchísimas investigaciones de la Casa Abierta al Tiempo. Vamos a ver. Los 28 días de huelga en la UAM han afectado a más de 58,000 alumnos y 3,000 académicos. 2,400 trámites de titulación están detenidos. El nivel de afectación es total en términos de que se suspendieron completamente las investigaciones. Básicamente en las 5 unidades están suspendidas las investigaciones. Tenemos más de 3,000 proyectos de investigación que se llevan a cabo en diferentes etapas, tanto teóricas como experimentales. Trabajadores, académicos y administrativos no están de acuerdo con la distribución de los recursos otorgados del presupuesto federal, que para este año es de 7,299.5 millones de pesos, del cual se destinan 6,212.7 millones a salarios y prestaciones y 943.7 para actividades de docencia. Si nosotros tenemos el 86% de este presupuesto destinado únicamente a salarios y prestaciones, debemos recordar que la universidad tiene 3 funciones sustantivas que son el quehacer propio de la universidad, que son docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura. Con eso, nada más nos queda el 14% para atender funciones sustantivas, aparte de lo que serían los servicios objetivos de mantenimiento. Autoridades de la UAM ofrecen a los trabajadores un aumento salarial de 3,35% y 3% de incremento en retabulación, así como 4,28% de aumento en los vales de despensa y no 20% como reclama el sindicato de la UAM. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.